En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Gabriel Vallejo, secretario general del Partido Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Vallejo, usted ha estado estudiando cuidadosamente este tema de los escándalos sucesivos y enormes de la financiación de la campaña de Gustavo Petro, de la pasada campaña, según el artículo 109 de la Constitución. Eso produce la pérdida de la investidura. Pero hablemos de esos escándalos. ¿Qué nos cuenta usted ahora cuando ha estallado el último en Casanare? Pero déle usted el orden que quiera, doctor Vallejo. Doctor Fernando, yo creo que lo que nos estamos encontrando es el mayor escándalo político de las últimas décadas, yo diría de los últimos 50 años que el país haya podido ver, incluso, me atrevería a decir, doctor Fernando, superior y mucho más grave al que ocurrió en los años 90 con el entonces presidente Ernesto Samper, cuando se demostró que ingresaron dineros del narcotráfico en ese momento. ¿Qué ocurre en el caso de la campaña de Gustavo Petro? Son dos grandes temas. El primero son gastos, o mejor, son ingresos no reportados a la campaña presidencial, lo cual es supremamente grave, entre otras cosas, doctor Fernando y estimados oyentes, porque los gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral en un dato público, ante cuentas claras, son bastante, digamos, cercanos al tope. En la primera vuelta, cerca de 29.000 millones de pesos, un poco menos de 150 millones de pesos por debajo de ese tope, lo cual implicaría, doctor Fernando, que cualquier ingreso no reportado en la campaña implicaría la violación del tope establecido por la ley. Y como usted bien lo decía, cuando una campaña electoral, cualquiera que sea, sobrepasa el tope establecido en la ley, pues lo que genera inmediatamente es la pérdida de la curul. Y en segunda vuelta, algo similar, un poco menos de 140 millones de pesos menos del tope electoral. Eso es lo primero, ingresos no reportados. ¿Y por qué, doctor Fernando? Porque pues lo hemos visto en las últimas meses y en las últimas semanas, el hijo de Gustavo Petro, no es cualquier persona, el hijo de Gustavo Petro, claramente aceptó haber recibido recursos de personas de una parte geográfica del país, en donde está el hombre Malboro, en donde está el hijo del turco Islaka y otros serie de empresarios. Eso es lo primero. Lo segundo, doctor Fernando, que es mucho más grave. Y aquí hago un paréntesis. Aquí no nos pueden venir a decir, doctor Fernando, que es que el hijo de Gustavo Petro no tenía ninguna función en la campaña presidencial y salió el gerente de la campaña y salió casi el mismo presidente Petro a desconocer el rol que tenía Nicolás Petro en la campaña Petro presidente. Eso a los colombianos no nos pueden mentir de esa manera y no nos pueden mentir de frente. Por supuesto, el hijo de Gustavo Petro tenía un rol importantísimo en la costa atlántica como un militante y como un promotor de esta campaña. El otro tema, doctor Fernando, tiene que ver con la fuente de algunos de estos ingresos, que esa también es igual de grave, y es el tema del narcotráfico. Aquí lo que se está investigando claramente, lo que está ocurriendo en el Casanare, lo que ha venido, digamos, advirtiéndose, es que recursos del narcotráfico pudieron haber ingresado a la campaña de Gustavo Petro, lo cual, pues obviamente, pues genera una enorme ilegitimidad de la elección de Gustavo Petro, porque pues no es nada más y nada menos que el producto de la exportación de cocaína, de la exportación de la droga, la que terminó financiando la campaña presidencial. Esto está generando, doctor Gustavo, y con esto termino mi
intervención en esta primera parte, esto está generando un efecto político gigantesco, una pérdida de legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, y esperemos que las autoridades, tanto judiciales como electorales, investiguen, y si se logra determinar lo evidente, pues obviamente los efectos pues serían supremamente graves para la institucionalidad, porque aquí lo que estaríamos diciendo es que Gustavo Petro fue elegido ilegítimamente por haber violado la ley, pero también fue elegido ilegítimamente por haber recibido plata del narcotráfico. Doctor Vallejo, y es que esas irregularidades no las dice cualquier persona. Usted habló del hijo de Gustavo Petro. Claro, lo dijo, lo repitió muy bien, pero lo dijo Armando Benedetti, el embajador de Petro en Venezuela durante tanto tiempo y el hombre clave en la campaña de Gustavo Petro. Y los 15.000 millones de pesos de Benedetti, ¿de dónde venían? ¿De dónde venían? ¿Qué procedencia tenían? Y ahora tenemos lo de Yopal Casanare, que este es un escándalo mayúsculo, porque se trata de la presencia de un mafioso con todas las letras en la campaña de Gustavo Petro y en su financiación irregular. ¿No es así? Claro, doctor Fernando, de un narcotraficante declarado y condenado, en donde se ha logrado evidenciar en las últimas días, Noticias Caracol saca el informe de investigación y se logra demostrar que este narcotraficante declarado, pues estuvo digamos, y guarda una relación directa con la campaña de Gustavo Petro. Entonces empieza a aparecer elementos en la costa atlántica, en el Casanare, las declaraciones de Benedetti. Es decir, doctor Fernando, yo creo que aquí estamos, insisto, frente al escándalo más grave que ha afrontado Colombia en los últimos 40 o 50 años, incluso mucho más grave, doctor Fernando, que el problema de Ernesto Samper. Y aquí es demasiado evidente. Es decir, yo no sé el presidente Petro cómo va a poder manejar la legitimidad de su elección frente a que cada vez aparecen y seguramente van a aparecer más pruebas que demuestran estas irregularidades, doctor Fernando. Yo creo que los últimos 3 años del gobierno de Gustavo Petro, pues serán básicamente dedicados a defenderse de estas pruebas, en mi opinión, incontrovertibles, contundentes, que demuestran las irregularidades que se presentaron en la campaña presidencial, haciéndole un daño enorme a la democracia colombiana. Doctor Fernando, es que a nosotros no se nos puede olvidar lo que siempre hemos advertido de esa relación del narcotráfico con la política colombiana desde allá de los años 80 y cómo el narcotráfico ha permeado la política colombiana. Y lo que estamos viendo, y empieza uno también a entender, es cómo el narcotráfico colombiano empieza nuevamente a aparecer en esta campaña o en las campañas presidenciales. Y bueno, vemos claramente la política que tiene el presidente Petro frente al narcotráfico. No quisiera yo pensar, aquí pensando en voz alta, doctor Fernando, que este apaciguamiento del gobierno de Gustavo Petro, esta tolerancia, esta casi complicidad con el narcotráfico colombiano, se debe precisamente a una financiación que haya podido recibir Gustavo Petro en su campaña. Doctor Vallejo, el país no puede perder la memoria. Recuerde usted el asalto al Palacio de Justicia que lo hicieron los amigos de Gustavo Petro y que Petro no participó en él porque estaba preso por porte ilegal de armas. Por eso no pudo entrar al Palacio de Justicia a asesinar magistrados y a dar un golpe de Estado, del que nos libró el glorioso Ejército Nacional y la tarea fantástica del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Estuvimos al borde de un golpe de Estado. ¿Quién financió ese ingreso? ¿Quién financió esas armas? ¿Quién financió todos los medios que se utilizaron en el ataque al Palacio de Justicia? ¿Lo recuerda usted? Por supuesto, doctor Fernando, fue nada más y nada menos que Pablo Escobar,
en ese momento el mayor narcotraficante del mundo, en donde quedó demostrado esa relación directa entre Pablo Escobar y este grupo narcoterrorista o terrorista de ese entonces, el M-19, en donde por eso insistimos, doctor Fernando, aquí ha habido una relación directa entre el narcotráfico y estos grupos terroristas. Aquí no nos pueden desligar esa relación, y como lo es hoy el ELN, y como son las FARC, y como ha sido tradicionalmente la relación del narcotráfico y de los grupos narcotraficantes con estos grupos terroristas. Entonces, vuelvo y repito, doctor Fernando, este cambio de política radical del Estado colombiano frente al narcotráfico, yo me pregunto, ¿a qué obedece? ¿Realmente una visión distinta? Y lo hago en interrogante. ¿O es que hay una relación mucho más profunda y mucho más estrecha? ¿O es que hay unos compromisos que no nos han dicho y no le han dicho al país? Y esa es la explicación del por qué hoy el país está inundado en coca, doctor Fernando. Esas son las preguntas que nos hacemos los colombianos. Explíquenos qué es lo que está ocurriendo, por qué el deterioro acelerado de los índices de seguridad de Colombia, qué es lo que hay realmente detrás. ¿Acaso hay un pacto macabro, perverso, subrepticio entre el narcotráfico, el terrorismo y el gobierno de Gustavo Petro, que están destruyendo a pedazos este país? No sé, doctor Fernando, la historia nos lo dirá, pero lo que estamos viendo cada semana es un escándalo tras escándalo que ataca directamente la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, y que al final lo que pues termina generando esto es un enorme daño a la democracia colombiana. No se le olvide que existen fotografías y toda clase de pruebas de la participación del M-19, de los amigos de Gustavo Petro, de sus correligionarios, en las andanzas de Pablo Escobar. En Centroamérica están los aviones que iban a ser cargados con cocaína con destino a los Estados Unidos, y ahí aparecen los amigos de Gustavo Petro. De manera que esto no es nuevo, esto es una cosa supremamente vieja, esta alianza entre el narcotráfico y el M-19, la gente en la que participa de corazón desde el comienzo de su vida Gustavo Petro, el actual presidente de la República. Yo no sé a la gente por qué le asombre esto, lo dijimos tantas veces en la campaña, lo advertimos, esto se veía venir. Y ahora aquí estamos en el problema. Aquí estamos en el problema mayúsculo, porque la extralimitación de los topes en la campaña no tiene duda ninguna, pero además extralimitación con dineros provenientes del narcotráfico, que no fuera necesario. No se trata de que Gustavo Petro perdería la investidura de presidente por la participación de dineros del narcotráfico en la campaña. No, por la extralimitación de los topes, artículo 109 de la Constitución Nacional. Claro que si además esa extralimitación de los topes proviene de dinero del narcotráfico, 1000 veces más grave, 1000 veces más agresivo, 1000 veces más repugnante para la democracia colombiana. Bueno, doctor Gabriel Vallejo, entonces a esperar qué pasa con Armando Benedetti, que no quiere contar lo de los 15.000 millones de pesos, qué pasa finalmente con los dineros enormes que recibió el hijo de Gustavo Petro, unos se los robó, otros los dejó llegar a la campaña, pero la campaña era él, todo el dinero que se le entregó, el del Turco Ilzaca, el del hombre Matboro, todo ese dinero que se le entregó a Nicolás Petro se le entregó a la campaña de Petro. Esta gente no tenía ningún interés en financiar a Nicolás Petro. ¿Para qué? Estaba financiando a Petro para recibir los gajes del poder cuando Petro ganara las elecciones. Bueno, doctor Vallejo, entonces ese es el problemita que tiene Colombia, y eso es lo que tiene que enfrentar mientras todavía es tiempo de enfrentar alguna cosa. Muchas gracias por su valor, por su precisión y por los excelentes recuentos que usted nos hace de esta tragedia nacional. Muchísimas gracias, doctor Vallejo. Gracias, doctor Fernando. Feliz día para todos. Bueno, era nada menos que el director ejecutivo
del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ex parlamentario importantísimo del departamento de Risaralda, y hoy librando estas batallas por Colombia, batallas que no se pueden perder, porque perderlas sería perder definitivamente el país.